Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pedrox y sean bienvenidos al capítulo 3 de Fatal Frame 2. En el capítulo anterior nos quedamos en que fuimos a buscar a Mayu, entramos en esta casa donde se nos apagó la linterna, ya conocimos a Sai, que es este espíritu vengativo, y también conocimos al Kusabi, que viene siendo el jefe final del juego, pero pues, como en todos los juegos, en esta fase, pues no le podemos hacer nada. Así que bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado aquí saliendo de la habitación donde estaba Sai y el Kusabi. Y pues bueno, tenemos que seguir buscando a Mayu. Vamos por acá. ¿Y aquí? Algo refleja la luz. Uy, un espejo de piedra. Nuestro eterno salvador de toda la saga. Pero bueno, ya no podemos llevar más. Y aquí una estatua, pero está tapada. Ok. Por acá. Y no le alcancé a tomar foto. Bueno, ahí va Mayu. Nota curiosa. Es la única parte de todo el juego en la que está lloviendo. Nada más aquí. Y en los capítulos anteriores había dicho que la cámara no hacía mucho daño, pero pues bueno, es que era porque estaba jugando en dificultad pesadilla la vez anterior. Y si los enemigos eran unas esponjas de daño, literalmente. Ah, pues bueno, aquí como es dificultad normal, pues te los echas bien sabrosos. ¿Hay algo? Uy, tipo 61, excelente. A ver. Uy, se cayó algo. Nota del folclorista 3. Me salté el 2 y no sé dónde está. Por varios días los terremotos se han incrementado en frecuencia. Al mismo tiempo las mariposas carmesí están revoloteando, algunas veces bloqueando la salida del sol. De alguna forma se ven tristes. Los aldeanos se ven que ponen sus manos juntas en oración. La aldea entera tiene un aire de un, una fatalidad como que ya inminente. La aldea le teme a la furia de la tierra. Quizás el ritual del sacrificio carmesí se lleva a cabo para purificar el suelo. En el pasado cada día tenía una especie de ceremonia purificadora del suelo. Muchos de estos ofrecían sacrificios para tratar de calmar a los dioses. Si esa... eh, se me fue la palabra. Si esa tradición todavía permanece hoy, eso explicaría stillness. No sé qué es stillness, una disculpa, en el pueblo. Las doncellas del santuario gemelos deben ser las deidades guardianes de esta aldea. Las deidades guardianas, las doncellas gemelas, se han convertido en mariposas carmesí y regresan a la aldea. Bueno, hay dos rituales. Uy, esta parte. ¿Sí? Más medicina de hierbas, excelente. La lucecine, azuline, puerta cerrada, un clásico. Un lugar diferente. Parece como incontables huellas de manos en la pared. Bueno, a regresar.
Ya mejor me voy. Como diría Freezer, voy a ignorar eso. Todos murieron. Tenemos que regresar a donde estábamos controlando a Mayu, que salían corriendo los aldeanos. Hay un pasadizo a la izquierda. Tenemos que ir. Lleven a cabo el ritual solamente con Sai. Yae, ¿por qué te fuiste? Yae y Sai. Ese nombre es Yae. Están preguntando, ¿esta Yae y la Yae del primer Fatal Frame son las mismas? La respuesta es sí, son las mismas. Está relacionada la muerte de Yae del Fatal Frame 1 con la forma de morir del 2 también. Pero bueno, todo a su tiempo. Todo a su tiempo, señores. Me preguntan, ¿por qué estoy grabando si ando bien OP? Porque hay que volver a pasar por el cuarto de el Kusabi y no me quiero arriesgar. Corre, corre, corre. Kusabi, viejo amigo del alma, ¿cómo estás? Ahí te quedas, Kusabi. Bye. Aquí se va a poner pesado, así que aguas. Las gemelas. Aldeano corriendo. Ahí va el Kusabi arrastrando a alguien. Pobre Kusabi. ¿Abre la puerta? Gracias. Encontraste un equipamiento de cámara. Blast, explosión. Gente, aumenta el daño y empuja a los fantasmas. Poder espiritual 2. Incrementa el daño. Low Blast Ability. Inflige daño más pesado que un disparo normal. Y activa el Blast Black, la que hace que retroceda un fantasma. Darlo presión Y, dos espíritus, 2 puntos. El efecto está activo, puedes infligir daño más pesado en el espíritu. También puedes hacerle un blast back con el espíritu cuando no es una oportunidad de disparo. O sea, cuando se pone rojo. Aumentar el nivel de este efecto, daño incrementado. Y activa la habilidad de Slow Blast Black. Ok. Sonido. Esa puertecita. Más medicina de hierbas, pero no se dejen engañar. Se va a poner feo. Sobre aviso no hay engaño. Hola, ¿qué hacen? Ay, mierda. Quería dispararles con el crush. Hola, ¿qué hacen? ¡Ah! ¡Mendiga fantasma! Ah, ven, ya no recibió tanto daño. Ya tienen más vida estos fantasmas. Bueno, ya maté a uno, que es lo que importa.
Demonios. ¿Dónde está, señora? Venga. Mis brazos. Ah, sí se había muerto. Hay algo en el suelo donde estaba el espíritu. La llave de diamante. ¿Listo? Vámonos. Hay algo. Cristal brillando muy débilmente. Y otro orbe espiritual. A ver. Ahí está, es esto. El Kusabi. El Kusabi ya viene. Ayúdame. El ritual fracasó. Perdimos a Sae, así que esta es la penitencia. La aldea será F. Ni modo. Ya bailaron las calmadas, así que pasó lo que tenía que pasar. Tirándose. Una cata, eso fue rápido. ¿Encontraste a Itsuki? Itsuki es el chico que está encerrado. Así que esta es la aldea de todos los dioses. En el Wii se llama Minakami Village, si mal no recuerdo. El ritual del que no se puede hablar. El lugar que no debe ser visto. Ahí está, Jai Sae. Y eso que se ve en blanco y negro es el ritual del Kusabi. Si tomo una foto de ese lugar. Nota del folclorista 4. Parece como un viejo diario. Los reportes antiguos de la aldea han sido guardados en la casa del maestro de ceremonias. Muchos discuten las leyendas, folclores o rituales de la aldea. Hay de seguro muchos reportes de valor folclórico. Ritual prohibido, también llamado el ritual del sacrificio carmesí. Los gemelos son usados para ayudar a sellar la puerta al infierno. Hay dos partes. Ceremonia visible, la cual ocurre periódicamente, y si falla, una ceremonia oculta es llevada a cabo. Todas las ceremonias fallan, la puerta al infierno se abrirá. Los muertos saldrán y los cielos se oscurecerán. Ellos llaman a este desastre la penitencia. Eh, los amigos de Munakata, los hermanos gemelos Itsuki y Mutsuki, son desconocidos, lo cual es un poco problemático. Si son encontrados, me gustaría preguntarles sobre la aldea. Ok, los paraderos. Los paraderos de los amigos Itsuki y Mutsuki. Bueno, Utsuki ya sabemos que está encerrado. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Nomás quién regresó. Mi amiga Samada. Ya no le gustó estar en la caja y se vino para acá. ¿Qué hace la puerta con la llave del diamante? Prometimos que siempre estaríamos juntas. Así que corrimos. Pero todos murieron. Mayo, Mio, what happened? ¿qué sucedió? Someone was Alguien me estaba llamando, calling me to diciéndome que regresara y perform hacer el ritual de nuevo. again. The ¿El ritual ritual? Quédate stay conmigo forever and por ever. siempre y siempre. Of course. Claro, lo prometimos. For now, let's Ahora go. salgamos de aquí. Uy, chan, chan, chan. Capítulo 4, el ritual prohibido. Diario de Mariposa 1. Munakata y su maestro vinieron la aldea hoy. Dijo que estaba preocupado sobre Izuki y vino a ayudar. Pero no puede decirle a los extranjeros sobre la aldea. Izuki está encerrado en el almacén. Dudo que lo dejaran hablar con un extranjero. ¿Qué hay? Señor Macabe hizo una foto de nosotros con su caja de fotos a la cámara oscura. Mi cara se veía extraña, pero fue interesante de ver. Él probablemente va a ir a la puerta del infierno debido a que nuestra limpieza todavía no está terminada. Ah, perdón. Él probablemente va a ser el chachachán Kusabi. Así es. Él va a ser el Kusabi. Antes de que eso suceda, tenemos que ayudarlo a escapar. Si puedo ser uno con Jaen, contigo ya estaré feliz. Esa es la única cosa que me importa. Saen. Gemelos torcidos, algo así. Jai y Saen. La cara borrosa es la de Saen. Quítate, Mayu. There's something Hay algo familiar. familiar sobre el olor de aquí. Algo se puede ver en la foto. Las de naranja están arriba. Ok, salimos acá. Y miren quién llega a la acción. Como siempre, no me quieren a mí. Mayu robándose la atención como siempre. Ven, ya aguanta más. Vamos, otra más, amada. Tú puedes. Otra más. Adiós. GG. Cabezas de muñecas gemelas. Pues vamos para acá. Ok, el puzzle. Esta. Tenemos que hacer que las naranjas queden arriba. Un puzzle simple, pero que si no te lo sabes al inicio, te puedes revolver un poco. Un pequeño sonido vino del
Pequeño tocador de las muñecas y se desbloqueó. Hay algo. La llave mariposa. Las dos elegidas al cielo. Shadow Obscure. Marca de la cámara. Una sombra en el estante de muñecas. Bueno, vámonos. Más medicina de hierbas, excelente. El mapa de la casa Kurosawa. Un viejo mapa está sobre la mesa. No estaba aquí hace un segundo. Así es. Nota del folclorista 6. Las niñas gemelas de la casa me dieron un mapa que muestra una puerta en un costado. Y aunque la ceremonia oculta está cerca, que debería escapar fuera del otro lado durante la noche. Se fueron rápidamente y no pude preguntarles sobre eso. La otra gente en la casa está actuando normalmente. ¿Habrá algún motivo mayor detrás de su generosa hospitalidad? Solo para estar seguro, le diré a Munakata que se vaya a casa antes que yo. Una mano colgando. Mira, espera, no me dejes. Ay, Mayu, cállese. Inges, Inga turroña. No, no le puedo tomar foto. ¿Por qué corren? Nacieron para ese propósito. I don't think so. No lo creo, cállese. Mujer en el jardín. Claro, Mayu, pásale como si estuvieras en tu casa. Mayu, Oh, lleno de sangre y la Mayu ni se inmuta. Mayu, what's wrong? Mayu, ¿qué sucede? No es nada. Tanta como mío se lo toma Hurry con up. como si nada pasara. Have to get out of here. Mira, apudémonos. Vayamos a casa, tenemos que salir de aquí. La puerta de un lado. Dijeron que era aquí, pero no hay nada. En... Ya no quiero matar más. En la versión de Wii hicieron como una mini misión secundaria aquí en esta parte con eso. Ay, no, señora, usted otra vez. Tengo que regresar el ritual. Por la aldea tenemos Napito. Vámonos. Nacimos para ese propósito.
El destino. Todo hubiera estado bien si no hubieran ido al mendigo bosquecito pedorro. ¿Por qué corren? Esperanzado para el ritual. Está con el diseño de mariposas. Agua sagrada. Medicina de hierbas. Hola, ¿qué hace? Niño en la puerta. Chin, 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 chin. Cositas. Nota del folclore. Nota del maestro de ceremonia 3. ¿Y dónde están las otras dos? Cuando los gemelos nacieron, fue miserable saber que estábamos condenados. Ellas fueron criadas libremente, sin dolor o tristeza. Ellas dicen que el dolor del infierno nunca se detiene. La hermana mayor debe matar a la menor en el sacrificio del ritual carmesí. Es un cruel y horrible destino. Así es. ¿Quién era la menor? Yae, digo Sae, y la mayor Sae, digo Yae. Yae tenía que hacerle la maldición a Sae, pero pues no se pudo. ¿Para qué? Ah, no me lo contó. Hay algo quebrado y está atrapado en la telaraña de una espada. La telaraña de una araña, ¿cuál espada? Ritual, tomo del ritual. Si el infierno tiembla un año sin una ceremonia, se necesita un kusabe. El kusabe es un extranjero hecho en un Buda y ofrecido al infierno. Mientras más sufra, más se da la calma del infierno. Ah, masoquista me salió. Tomo el desastre. El ritual no se lleva a cabo, el infierno se abrirá. Eh, inhuma- eh, Maldiciones inhumanas saldrán expulsadas del infierno. Los aldeanos serán engullidos por el infierno y el cielo se tornará en la oscuridad. La oscuridad se esparcirá sobre la tierra por generaciones, despertando al infierno. Debemos pensar en este desastre como la penitencia por nuestra falla de llevar a cabo nuestro eh, compromiso para el infierno que nos da la vida. Vamos a aceptar esta como la razón de nuestra existencia. Igual que la familia Jimudo en el primer Fatal Frame. Tomo de los gemelos. Si el ritual, el sacrificio del ritual carmesí, ah, las doncellas del santuario se vuelven uno otra vez. Se convierten en una deidad y aplacan al infierno. En las letras dice, se dice que miran sobre el mundo humano. El primero pasará a través del infierno calmando la tierra. Maestro, notas de maestro de ceremonia 2. Un
extranjero nos visitó en el tiempo perfecto. Lo usaremos para la ceremonia oculta y apaciguar el infierno. Debemos asegurarnos de que no escape antes de eso. Como el tabú. La puerta del infierno se llama un asterisco. No debes ver en ese lugar. Los ojos que miren serán cegados. No se debe hablar. La boca de los que susurren quedarán sin habla. No debes escuchar. Aquellos que como que caen ante esto se vuelven sin corazón por esa cosa, ese lugar. Como de las alas carmesí. Las doncellas del pasado y futuro, convertidas en mariposas carmesí, regresan de él como guardianes de la aldea. Ellos que se convierten en mariposas ascienden al cielo, partiendo los cielos de arriba, invitando a la luz sobre nosotros. Everyone's dead. Todos murieron. Es nuestra culpa. No, no fue su culpa. Listo, tenemos un atajo a donde estaba encerrada Mayu. La pelota. Think so. Creo que algo se cayó. Sí, una vieja pelota. Pelota carmesí. Vamos a tirar el objeto que estaba arriba. Parece que el objeto que estaba atrapado se cayó con la pelota abajo. Esa pelota suena como las típicas pelotas cuando les falta aire. ¿Se acuerdan de las pelotas de fútbol soccer que eran las blancas con negro? Que dolían bastante. Llave de enlace de diamante. Vamos para acá. Ahora sí. Ahí está, 99. Acá. Ah, demonios. Siempre se me escapa ese niño. Mendigo niño. Desbloqueamos la puerta. El ritual del que no se puede hablar. ¿Por qué estoy encerrado aquí? Hombre captivo. Un ritual para sacrificar a los extranjeros. ¿Podrá ser? Nota del folclorista 8. Hace mucho un visitante de esta montaña llegó a ser un sacrificio ceremonial. Cuando los sacerdotes con el velo me captaron, dijeron cosas como el extranjero y el kusabi. Pues exactamente la naturaleza de la ceremonia oculta. La llave que las gemelas me dieron debe ser para la puerta de un lado de la casa. La llave de la celda debe estar en otra casa. De acuerdo al mapa, la llave está oculta en una cueva debajo de la casa de Osaka. Quizás este es el sótano del, del pasaje que leí. ¿Eh?
hay dos cerraduras en la puerta. Símbolo de luz y oscuridad. Pues bueno, al parecer tenemos que conseguir esas dos llaves, la de la luz y la oscuridad, para poder entrar aquí y encontrar esa puerta lateral que decían. Pero pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Gracias por haberse pasado, espero que les haya gustado. Saben, denle like, compartir, favorito. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.